Motor de inducción. En este video vas a aprender cómo realizar los cálculos de un motor de inducción para este tema básico. Y tenemos aquí nuestro ejemplo. Nos dice un motor de inducción de 208 voltios, 10 HP, 4 polos, 60 Hz conectado en estrella, tiene un deslizamiento de 5% a plena carga. Iremos respondiendo distintas preguntas a lo largo de este ejercicio. La primera de ellas es, ¿cuál es la velocidad síncrona del motor? Te invito a suscribirte al canal y compartir este video por las redes sociales. También te recuerdo que ya tenemos una lista de reproducción que aparecerá en lo que son las tarjetas y las pantallas finales del video. Ahora bien, vamos a responder la primera pregunta que es, ¿cuál es la velocidad sincrónica del motor? Para eso necesitamos la fórmula de velocidad síncrona, la cual es la siguiente. Normalmente se conoce como N sub S y esto va a ser igual a 120 que multiplica a la frecuencia dividido entre el número de par de polos. Si nos damos cuenta, tenemos todos los datos aquí. Solamente hay que sustituirlos para poder hacer el cálculo. Vamos a hacerlo justo aquí. Sería la velocidad síncrona. Sería 120 es una constante. La frecuencia a la que tengo aquí el circuito son a 60 Hz. Y esto es dividido entre el número de par de polos, que en este caso son 4 polos. Entonces le voy a poner aquí el 4. Y si nos damos cuenta, podemos hacer aquí 120 entre 4. Nos quedaría esto 30. Y 30 va a multiplicar a 60, que es de la frecuencia. Entonces, como resultado, tenemos 1800. La velocidad en este caso, que es síncrona, se mide en RPM, es decir, revoluciones por minuto. Entonces, aquí tenemos nuestro primer inciso. Velocidad sincrónica del motor, 1800 revoluciones por minuto. Vamos con el siguiente inciso, que es el B. Nos dicen cuál es la velocidad del rotor. En este caso, la velocidad del rotor se refiere a la velocidad mecánica de la máquina, normalmente representado con la fórmula N sub m, que nos dice que es velocidad mecánica. Recordemos que la velocidad anterior, la velocidad síncrona, es la velocidad del campo magnético. Entonces, esto se calcula como, con la siguiente fórmula, que es 1 menos S, donde S representa el deslizamiento de la máquina, slide, y esto va a multiplicar por la velocidad síncrona del campo magnético. Si nos damos cuenta, también contamos con toda la información, entonces podemos calcularla. Aquí sería 1 menos el deslizamiento, que está dado aquí por 5%, hay que transformarlo en por unidad. Nos lo dan en tanto por ciento, si lo transformamos en por unidad sería 0.05. Y esto que se multiplica a la velocidad síncrona que habíamos calculado en el inciso anterior que nos dio de 1800 RPM. Ahora sí. Con esto hacemos 1 menos 0.05 por 1800. Siempre la velocidad mecánica nos va a dar inferior a la velocidad síncrona. En este caso, si hacemos el cálculo, me da de 1710, así, revoluciones por minuto. 1710 RPM. Entonces vemos aquí que el cálculo siempre nos da inferior a la velocidad síncrona, ya que esta velocidad, la velocidad mecánica, la velocidad del rotor, siempre sigue a la velocidad del campo magnético. En el inciso C nos dicen cuál es la frecuencia del rotor a carga nominal. Entonces, para esta máquina, nosotros podemos calcular la frecuencia del rotor, normalmente dada como frecuencia sub R. Esto siempre va a ser igual a lo que viene siendo el S, que es el deslizamiento, que multiplica a la frecuencia del campo magnético, en este caso la frecuencia del estator. Y la frecuencia del estator siempre está dada por, pues, la frecuencia de conexión del motor, ya que es la primera frecuencia, en este caso es la frecuencia a la cual está conectada la máquina. Atención, en este caso, si nosotros sustituimos, podemos encontrar la frecuencia rotórica. El slide, que es el deslizamiento, en 5% nuevamente, lo colocamos en tanto por unidad, que quedaría como 0.05, y esto va a multiplicar a la frecuencia que son 60 Hz. Las unidades, como nos damos cuenta, es otra vez, solamente nos queda Hz. Entonces, al multiplicar esto nos da de 3 Hz. Y ahí tenemos la frecuencia del rotor. Ahora, nuestro inciso D nos dice, nos pregunta cuál es el par
al eje del motor. En este caso, nuestro par de carga vendría siendo la fuerza que tiene el motor para poder mover una carga. Entonces, ¿cómo encontramos el par? Bueno, tiene una ecuación ya de la fórmula de la potencia, que es igual a la velocidad, en este caso, pues lo que viene siendo la velocidad mecánica por el par de carga. Nosotros sustituimos y despejamos el par. En este caso, el par representado como tau, nuestro par de carga sería igual a la potencia, en este caso mecánica de salida, dividido entre nuestra frecuencia angular, dada de esta manera. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría aquí. Primero necesito colocar la potencia de salida. La potencia de salida me la dan justo aquí, que son 10 HP. Pero esta unidad de HP la debo de transformar en unidades eléctricas. Entonces nosotros tenemos la siguiente equivalencia. Es 1 HP es igual a 746 watts o 0.746 kilowatts. Entonces ahora tenemos 10 HP. Significa que hay que multiplicar 746 por 10 para poder encontrar los watts restantes. Esto me daría 7.46 pues kilowatts. Es una simple conversión. Entonces, los 10 HP son 7.46 kilowatts. Entonces vamos a sustituir esos 7.46 kilowatts. Aquí sería 7.46 kilowatts dividido entre nuestra velocidad mecánica, que en este caso la velocidad mecánica pues sería, hay que sustituir todos los datos aquí y también poner una conversión. Serían los 1710 que ya tenemos de RPM, 1710 RPM, así. Ahora vamos a borrar esta parte para que nos quepa aquí todo lo que viene después, incluso toda la conversión que se hace aquí en la parte de la velocidad. Estos 1710 se multiplican por 2 pi radianes, que es 2 pi f. Entonces esto sería 2 pi es radianes, pero la conversión aquí pues tiene que quedar no sobre segundo, sino sobre minuto. Entonces, esto, 2 pi radianes es sobre revolución, que es esta R, sobre revolución, y para hacer la conversión aquí, normalmente tiene que quedar en minutos. Entonces sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces sería un minuto sobre 60 segundos. Y esta es toda la operación que hay que hacer. Aquí tengo abajo ya una conversión incluida. Recordemos que aquí sería 2 pi f, pero al tener aquí nuestra velocidad angular, que es 2 pi f, esto está dado en segundos. Lo que hacemos es una conversión a minutos. Entonces colocamos un minuto tiene 60 segundos para que quede de esta manera especificada. Sabemos que 2 pi radianes, aquí se iría revolución con revolución y minuto, en este caso, pues también de aquí quedaría el minuto eliminado, porque el minuto va abajo y acá el minuto está en la parte de arriba. Entonces nos queda justo así. Y nuestro resultado al hacer todo esto nos queda de 41.7. Y aquí ojo con las unidades. Entonces pondría yo TOW, sería 41.7 Newton por metro. Estas son las unidades del par, del torque. Y así nos queda resuelto nuestro ejercicio de motor síncrono. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales, regalarnos un like. Déjenme en los comentarios sobre qué otros videos les gustaría que hiciéramos en esta sección de máquinas eléctricas.